Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos San Antonio. Bienvenidos a este primer episodio de este primer podcast llamado Enchumado Ando. En este primer podcast te quiero compartir cómo ha sido mi testimonio con la llamada medicina ancestral ayahuasca. Mi testimonio lo divido en dos partes, particularmente como paciente y como maestro y terapeuta. Desde mi experiencia como paciente, me ha ayudado bastante en cuanto al tema de la autoaceptación. De hecho, es una serie de puntos que voy a tocar a continuación en cómo esta autoaceptación se ha ido reflejando a lo largo de mi vida, particularmente trabajando con la ayahuasca unos 3 a 4 años aproximadamente desde que la conocí. El primer punto ha sido trabajar con mis impulsos y mis deseos. Afortunadamente, la medicina me ha brindado esta capacidad de autoindagación, una, una autorreflexión bastante enfocada, muy acentuada, y muchos de los temas que yo he querido trabajar, particularmente en cuanto a mi sexualidad, en cuanto al por qué esto sí, por qué esto no, por qué me gusta esto, por qué no me gusta esto. De hecho, antes de yo haber conocido la ayahuasca, para mí era muy difícil el poder estar en paz conmigo mismo. De hecho, yo, para los que no sepan, yo tengo un negocio de arte, además de dedicarme a las terapias de medicinas y terapias de manejo emocional. Para mí, entender de dónde han emanado mis pulsiones, mis anhelos, mis tendencias, mis deseos, y darme cuenta que muchos de estos impulsos realmente venían a raíz de mis ancestros, pues me ha dado bastante tranquilidad porque he aprendido cómo gestionarlo de una mejor manera, cómo lograr conectar esto que yo antes permitía que me doblegara y ahora volverlo parte de mí de una manera consciente, de una manera enfocada, eh, con más paz sobre todo y llevándolo por un buen camino. Además de esto, yo antes de dar con la ayahuasca me consideraba una persona no muy sensible. De hecho, me costaba demasiado sensibilizarme para mis relaciones personales, particularmente con mi familia, con mi pareja. Era muy difícil para mí, de hecho mantenía una brecha bastante, lo que me impedía tomar cartas en el asunto al hacerme cargo o entrar en una dinámica donde yo pudiera decir, ah, ok, me voy a hacer responsable, me voy a comprometer con esta persona o en esta relación, pues para dar lo mejor de mí y que esta persona también se pueda beneficiar de esta relación que estoy construyendo. Gracias a la ayahuasca, el darme cuenta que yo también soy un ser sintiente, un ser que experimenta emociones, me permitió también abrirme a esta experiencia, abrirme con otras personas y transmitir mejor lo que estoy sintiendo, a su vez aceptar y entender que las demás personas también tienen procesos emocionales y que yo no pueda controlar la respuesta emocional de las demás personas no significa que yo esté mal, sino simplemente que yo no tengo el control sobre esas situaciones, sin embargo yo sí tengo el control sobre mí mismo, sobre cómo interpreto una situación, cómo me decido sentir ante una situación. Y creo que algo muy importante en este punto es que me ha abierto la mente también y sobre todo la capacidad de sentir para reconocer mis estados emocionales y también saber cuando no soy suficientemente flexible conmigo o cuando estoy siendo demasiado duro conmigo mismo. Entonces también me ha permitido ser más flexible desde esta óptica para conmigo mismo. Otro punto bastante interesante es que me ha ayudado a comprender mejor mis procesos de sanación, el darme cuenta que muchos de los alimentos que abundan hoy en día, que son fácilmente adquiribles, por ejemplo en las misceláneas o en el supermercado, incluso hasta estos alimentos que han sido muy populares hoy en día, como la llamada comida chatarra, o incluso ciertos alimentos que parecen muy inocentes. Particularmente yo soy muy fan de las gelatinas. Me he dado también cuenta cómo es que estos alimentos traen también una carga perjudicial a nivel de toxinas y estas toxinas cómo van a afectar directamente a mi salud, desde mi estado emocional, desde mi estado de alerta, desde mis pensamientos
el cómo me siento a diario, si tengo energía, no tengo energía. Sí, tal es así que durante estos trances de ayahuasca me he permitido preguntarle a la medicina sobre cómo yo puedo mejorar mi vida y a raíz de esto pues han salido diferentes recomendaciones que las he llevado a cabo. Hay muchas de estas que difícilmente las he podido compartir con otras personas porque entiendo que cada ser humano tiene preferencias diferentes, cada ser humano tiene una forma muy distinta de ver la vida y entender específicamente lo que la felicidad es para cada uno de nosotros. Entonces, pues esto me ha hecho enfocarme más en mí mismo y creo que un tema bastante importante, el trabajo con mi niño interior, es algo que yo no abrazaba, es algo que yo antes de la ayahuasca no tenía en cuenta. De hecho yo desdeñaba mucho la comunicación con mi niño interior, tal es así que me sentía muy desvalorizado y tenía muy poca confianza conmigo mismo. Sin embargo, a raíz de empezar este proceso con la medicina, poco a poco y de manera gradual fui tocando temas desde mi gestación, pasando por mi infancia, mi juventud, hasta la fecha incluso, el cómo diferentes episodios han marcado mi vida, ¿no? Y estos episodios pues me mantuvieron alejado de esa confianza que emana desde mi niño interior. Y no estoy diciendo que fue como un parteaguas en este caso. De hecho han sido el resultado de el beneficio principal que ha sido el trabajo con mi niño interior y la autoaceptación. Ha sido un proceso que se ha arrancado o ha iniciado con la medicina ayahuasca. Y obviamente de ahí pues lo he ido trabajando a diario con diferentes terapias. A raíz de conectar mejor con el niño interior, pienso que también me ha permitido tomar mayor conciencia sobre cuáles son mis necesidades, desde mis necesidades básicas, necesidades emocionales, mis necesidades físicas o materiales, por ejemplo, y algo muy importante, también mis necesidades sexuales. Al darme cuenta que no soy una persona o un individuo completamente aislado, que también coexiste en diferentes círculos, por ejemplo, la amistad, el círculo de amistades, el círculo familiar, el círculo de pareja o el círculo con la sociedad en la que vivo, me ha ayudado también a aceptar muchos de estos cambios que se han ido produciendo con el tiempo, particularmente hablando, por ejemplo, de la pandemia, que fue un proceso que yo no controlaba. Entonces también me ayudó a tener más resiliencia, sobre todo al enfocarme más, al ayudarme a estar más tranquilo conmigo mismo. Otro de los beneficios que he podido constatar ha sido mayor claridad en mis pensamientos, mayor claridad en mis objetivos. Si bien hoy en día en nuestra sociedad o en redes sociales o en diferentes medios de información es bien popular ver que nos venden muchas ideas sobre cómo tiene que ser el éxito o sobre cómo tiene que ser la felicidad personal o el éxito personal, o es que necesitas tener tantas posesiones, debes de tener un carro, debes de tener una casa, una mansión, por ejemplo, mucho dinero. Entonces, al darme cuenta que la felicidad es muy personal, y así como el éxito personal, me ha permitido tener mayor claridad dentro de mis objetivos, particularmente claridad en quién quiero ser, cómo me siento conmigo mismo y sobre todo creo que lo más bonito es una guía personal, no una guía de afuera, sino una guía que emana desde adentro y la puedo replicar, la puedo tomar en mis diferentes actividades que voy llevando a cabo en mi día a día, ¿no? Es como una especie de bitácora eh, que me permite tomar mis decisiones y me permite encaminarme hacia esos objetivos que he planteado durante estos trabajos con medicina e ir caminando poco a poco hacia ellos, a la par de irme deshaciendo de muchos de estos obstáculos que van apareciendo durante el camino, o incluso sabiendo cómo gestionarlos y darles solución. Desde la segunda parte de este testimonio, que es como maestro y terapeuta, me ha ayudado mucho a adquirir mayor inspiración y sobre todo creatividad, específicamente al momento de hacer mis clases, relacionarme con mis alumnos, asimismo con los pacientes, sobre todo cómo mejorar mi terapia o
que ir modificando en mi terapia para hacerla cada vez más refinada y mucho más específica. Particularmente me ha ayudado a adquirir más entendimiento de los siguientes puntos: el proceso de enfermedad en mis pacientes, el trabajo de la medicina ayahuasca con otras medicinas y cómo es que las medicinas trabajan a nivel energético, a nivel físico, a nivel mental, incluso a nivel espiritual. Y algo que hasta antes de la ayahuasca no tenía muy claro: el llamado espíritu de las plantas. Si bien, si bien ahora entiendo que cada planta tiene una serie de cualidades muy especiales, que podríamos traducir como en el espíritu de la planta, yo lo entiendo el espíritu de las plantas como esta cualidad bioquímica, energética, sobre todo el cómo yo me voy a relacionar con el espíritu de las plantas, ¿no? Partiendo desde que son seres vivos y yo estoy recurriendo al conocimiento o a la información que poseen estas plantas. Esto creo que ha decantado mucho y gracias al proceso de dietas que he tenido con uno de mis maestros, el maestro Eric Meneses. Él fue el quien me acercó particularmente a la visión de las dietas de medicinas, y el coronar este proceso de las dietas con la toma de ayahuasca para mí ha sido como poder acceder a una matriz, como si fuera una especie de biblioteca. Yo lo traduzco mucho, por ejemplo, como acceder a la nube de conocimientos, como acceder más o menos a una página web a través de un ordenador, acceder a este banco de información y poder obtener los conocimientos específicos. Creo que esto lo podría sintetizar como una especie de entendimiento acelerado, el poder llevar la mente a estados acelerados de conciencia donde el entendimiento es más rápido, la fluidez de los pensamientos se incrementa bastante, la claridad en la mente, el poder pensar en otra escala definitivamente, sobre todo para ayudar a otras personas desde la misma elaboración de diferentes fórmulas a partir de los conocimientos que ya tengo sobre plantas medicinales o conocimientos sobre terapia. El entrar en ayahuasca para mí ha sido crear también esta vertiente sobre cómo crear nuevas conexiones entre recursos terapéuticos y generar nuevas fórmulas, nuevas vertientes sobre cómo poder ayudar a pacientes o a otras personas que así lo necesiten. Y finalmente, el entendimiento de la anatomía energética humana es un punto del cual no he escuchado que se hable demasiado. Sin embargo, me parece importante mencionarlo aquí, y es que el entrar desde la perspectiva de asistente o guía o en mi caso, que ha sido trabajar como staff. Yo de hecho no me dedico a facilitar ni administrar ayahuasca, no para nada. Pienso que eso es algo muy especial, necesita muchas especificaciones. Sin embargo, mi experiencia va más como miembro de staff, particularmente asistiendo pacientes desde el estado de la ayahuasca, el ayudar a los pacientes en este proceso de contención, de trascender sus creencias limitantes, de limpieza, de purga, de orientación incluso también. Me ha ayudado a entender cómo es la llamada limpieza energética, el cómo se ve desde la óptica de la medicina ayahuasca, cómo sensibiliza los sentidos para poder tomar conciencia de lo que, pese a que no podemos ver, está presente y existe. Entonces, realmente es algo muy interesante que me ha ayudado eso. Yo no lo creía, de hecho, hasta antes de conocer a la medicina yo pensaba que la limpieza energética era algo más simbólico, era algo un poco más mental, más de psicología. Sin embargo, ya al entrar en el proceso de medicina y estar cara a cara con pacientes que realmente necesitan una limpia, las cosas cambian diametralmente. O sea, es algo fascinante y a veces hasta terrorífico. Si te gustaría que te cuente un poco más acerca de mi experiencia con otras plantas sagradas o medicinas ancestrales, incluso un poco más sobre la medicina ayahuasca, suscríbete a mi canal, dale like a este video, compártelo con quien sientas que le puede ser de beneficio o de utilidad y súmate al grupo de Rape México. Te ha hablado Carlos San Antonio y nos escuchamos
en la próxima transmisión. Bye bye.